Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Santiago capítulo 2. Tema 1. La fe en Cristo incompatible con la acepción de personas. Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hermanos míos. Santiago mantiene un tono pastoral y fraternal, apelando al amor entre creyentes. Este vocativo aparece frecuentemente en su carta para introducir exhortaciones firmes pero llenas de ternura. Romanos 12:10 enseña: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Al dirigirse como hermano, iguala su autoridad al nivel de comunión. La corrección viene con afecto genuino. Toda exhortación nace del deseo de edificación. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Santiago hace referencia a la fe como una relación con una persona gloriosa. 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto. Esta fe tiene como objeto a Jesucristo, exaltado y digno de honra. Llamarlo glorioso subraya su divinidad y majestad. Recordar su gloria eleva el estándar del trato entre hermanos. Quien cree en Cristo debe reflejar su carácter. Su gloria demanda humildad y reverencia. Sea sin acepción de personas. Dios no hace distinción injusta entre personas, y su pueblo debe reflejar ese principio. Hechos 10:34, Dios no hace acepción de personas. El favoritismo es contrario al Evangelio. No puede haber discriminación en una comunidad redimida. Juzgar por apariencias contradice el amor cristiano. La fe verdadera ve el corazón, no la riqueza o estatus. Cristo murió por todos por igual. Santiago 2:2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro. Santiago presenta una ilustración realista para confrontar el favoritismo. El anillo de oro representa estatus y riqueza. Isaías 3:18 habla de las joyas de oro como símbolos de lujo. La iglesia no debe ser un club social, sino una familia espiritual. El Evangelio no se rinde ante apariencias externas. La entrada del rico no debe alterar la actitud del creyente. La fe genuina ve más allá del oro. Y con ropa espléndida. La vestimenta lujosa indica distinción social en tiempos bíblicos. Lucas 16:19 describe al rico que se vestía de púrpura y lino fino. Santiago no condena la buena apariencia, sino el trato diferenciado. Dios no valora la ropa, sino el corazón. La vestidura no debe condicionar el respeto ni la atención. El Evangelio dignifica al ser humano, no al atuendo. La superficialidad contradice la fe madura. Y también entra un pobre con vestido andrajoso. El contraste es intencional: uno brilla, el otro pasa desapercibido. Proverbios 22:2, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El vestido roto refleja necesidad, no inferioridad. La iglesia debe ser el lugar donde la pobreza no avergüenza. Aceptar al pobre como igual honra a Cristo. Despreciarlo sería rechazar a quien Él vino a salvar. La fe no se deja guiar por prejuicio. Santiago 2:3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: tú siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: está tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Santiago denuncia la actitud parcial basada en apariencias externas. Levítico 19:15 prohíbe: no hagas injusticia, no favorezcas al rico. Mirar con agrado implica tratar con preferencia al que parece importante. Esta actitud niega la igualdad de todos ante Dios. El favoritismo contradice la gracia recibida. Quien honra al rico por su apariencia ignora el corazón de Cristo. La mirada parcial revela idolatría social. Y le decís: tú siéntate tú aquí en buen lugar. Se ofrece al rico un asiento de honor, revelando favoritismo abierto.
Mateo 23:6 critica a los fariseos que aman los primeros asientos. La iglesia no debe tener jerarquías humanas basadas en riqueza. Asignar mejores lugares por estatus es señal de carnalidad. El Evangelio rompe barreras sociales, no las refuerza. La preferencia basada en apariencia no refleja el amor de Dios. Honrar lo externo deshonra la cruz. Y decís al pobre, está tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. El trato degradante al pobre revela un corazón no renovado. Isaías 66, 2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Poner al pobre en el suelo refleja desprecio, no humildad. No se trata solo de ubicación física, sino de desprecio moral. Dios honra al humilde, aunque el mundo lo ignore. La verdadera fe recibe a todos con la dignidad de hijos de Dios. Santiago 2:4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? No hacéis distinciones entre vosotros mismos. Santiago confronta directamente a los creyentes que hacen diferencia entre ricos y pobres. Romanos 2:11 declara, porque no hay acepción de personas para con Dios. Las distinciones basadas en apariencia o estatus niegan la unidad en Cristo. En la Iglesia, todos son iguales ante la cruz. Hacer diferencia entre hermanos contradice el espíritu del Evangelio. La comunidad cristiana debe reflejar el amor imparcial de Dios. Y venís a ser jueces. Al discriminar, los creyentes se colocan como jueces sobre los demás. Mateo 7:1, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Este juicio no es justo ni santo, sino parcial y superficial. El creyente no está llamado a evaluar según el exterior. Juzgar por apariencias revela orgullo y carnalidad. Solo Dios tiene el derecho y la capacidad de juzgar con equidad. El favoritismo convierte al creyente en juez usurpador. ¿Con malos pensamientos? Las motivaciones de estas distinciones son corruptas. Jeremías 17:10 dice que Dios escudriña la mente para dar a cada uno según su camino. Santiago señala que la raíz del favoritismo es egoísta y pecaminosa. Se honra al rico esperando beneficio y se ignora al pobre por prejuicio. Estos pensamientos contradicen el amor cristiano. El corazón que discrimina necesita ser purificado. La verdadera espiritualidad comienza en el corazón. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermanos míos amados, oíd. Con ternura y firmeza, Santiago llama a atención seria. Gálatas 4:16 dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. No habla con reproche, sino con afecto pastoral. Oíd exige reflexión y humildad ante lo que se va a decir. El amor no impide la corrección, la motiva. Los verdaderos hermanos escuchan la verdad aunque confronte. El llamado a oír precede al cambio. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Santiago resalta el principio divino de elección contracultural. Lucas 6:20, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dios escoge a quienes el mundo desprecia. La pobreza no es virtud en sí, pero revela dependencia. En su gracia, Dios honra al humilde y al necesitado. Los criterios del cielo son distintos a los de la tierra. La elección divina exalta lo vil para glorificarse. Para que sean ricos en fe y herederos del reino. La verdadera riqueza no es material, sino espiritual. Romanos 10:12, el mismo Señor, es rico para con todos los que le invocan. Los pobres, aunque carentes en lo terrenal, son poseedores de lo eterno. Herederos del reino indica posición privilegiada en Cristo. Dios da a los pobres lo que el oro no puede comprar. Su fe los hace príncipes del reino. La gracia convierte la pobreza en herencia. ¿Qué ha prometido a los que le aman? La herencia está asegurada por la promesa de Dios. 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El amor a Dios es evidencia de haber sido transformado.
No se trata de méritos, sino de fruto del nuevo nacimiento. La promesa no falla porque quien la hace es fiel. Los que aman a Dios vivirán con Él. Su amor es respuesta a su elección. Santiago 2:6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Santiago denuncia el pecado de despreciar a los más necesitados. Proverbios 17:5, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. La afrenta no es solo verbal, sino actitudinal. En lugar de honrarlo como hermano, lo humillan. Esta conducta niega el corazón de Cristo. Dios defiende al pobre, quien lo desprecia se opone a él. Es una contradicción con la gracia que han recibido. No os oprimen los ricos. Santiago señala la ironía de favorecer a quienes los explotan. Isaías 3:15, ¿qué hacéis vosotros que quebrantáis a mi pueblo? Los ricos, en su contexto, usaban su poder para abusar. Sin embargo, la Iglesia los trataba con honra. Esto muestra incoherencia espiritual. Los creyentes eran tentados a buscar aceptación social. Pero Cristo llama a dar honra al que el mundo olvida. ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Los ricos no solo oprimían, sino que usaban el sistema legal para explotar. 1 Corintios 6:1-6 critica a creyentes que litigan entre sí. Aquí, Santiago se refiere a abusos externos. Los creyentes sufrían por parte de los poderosos y aún así les daban trato preferente. Esta injusticia revela falta de discernimiento. El Evangelio enseña a valorar lo eterno, no lo influyente. El favoritismo es ceguera espiritual. Santiago 2:7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? No blasfeman ellos. Santiago continúa su acusación contra los ricos que oprimen al pueblo de Dios. La blasfemia es hablar con desprecio o irreverencia hacia lo sagrado. Isaías 52:5, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Estas personas no solo explotan, sino que insultan la fe. El escarnio verbal muestra rechazo al Dios de los creyentes. Honrarlos en la congregación es dar lugar al menosprecio. El buen nombre. Este buen nombre se refiere a Jesucristo, Señor y Salvador. Hechos 5:41 dice que los apóstoles se gozaban de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El nombre de Jesús representa su carácter, autoridad y obra. Es el nombre ante el cual se doblará toda rodilla. Al blasfemarlo, estos ricos niegan su señorío. Santiago recuerda que ese nombre es santo. ¿Qué fue invocado sobre vosotros? La frase señala la conversión, cuando los creyentes fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 2:38, bautícese cada uno, en el nombre de Jesucristo. Ese nombre fue proclamado sobre ellos como sello de pertenencia. Llevar su nombre es llevar su gloria y su cruz. Que quienes desprecian ese nombre sean honrados, es incongruente. El creyente debe proteger la honra de Cristo por encima de todo. Tema 2. La ley real del amor y la responsabilidad ante la ley de Dios. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Si en verdad cumplís la ley real. Ley real se refiere al mandamiento principal del reino. Romanos 13:10 declara, el cumplimiento de la ley es el amor. Es real porque proviene del Rey de Reyes y gobierna su reino. Santiago no desecha la ley, la centra en el amor. Cumplirla de verdad implica sinceridad, no mera apariencia. La verdadera obediencia fluye del corazón transformado. Esta ley rige todas las relaciones cristianas. Conforme a la Escritura. Santiago apoya su exhortación en la palabra escrita. Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús la reafirmó como el segundo mandamiento más importante. No es invención humana, sino revelación divina. Santiago no se basa en sentimientos, sino en autoridad bíblica.
La Escritura define cómo amar y a quién amar. La verdad no se adapta a nosotros, nosotros a ella. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento resume toda la ética cristiana. Gálatas 5:14 afirma, toda la ley en esta sola palabra se cumple. El prójimo incluye al pobre, al desconocido, incluso al enemigo. Amar como a uno mismo exige empatía, justicia y acción. No se trata de emoción superficial, sino de sacrificio genuino. Santiago apunta al amor práctico, no al teórico. Esta es la medida de una fe viva. Diana 6. Si este amor es practicado, el creyente actúa correctamente. Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Santiago reconoce la obediencia sincera. El amor no necesita adornos, sino manos dispuestas. Esta simple obediencia agrada a Dios más que muchos sacrificios. El bien aquí no es humano, sino aprobado por el cielo. El amor bíblico siempre produce fruto. Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Pero si hacéis acepción de personas. El contraste es claro, o se ama al prójimo o se discrimina. Deuteronomio 10:17, Dios no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Hacer diferencia por estatus, raza o apariencia contradice el carácter divino. La Iglesia no debe reflejar prejuicios sociales, sino el amor de Cristo. Aceptar al rico y rechazar al pobre es parcialidad. La fe verdadera no divide por clases. Cometéis pecado. Santiago no suaviza el acto, es pecado, no error menor. 1 Juan 3:4 define, el pecado es infracción de la ley. La parcialidad es una violación directa del mandamiento del amor. No se puede excusar como preferencia personal. El favoritismo es una ofensa contra Dios y su pueblo. Quien lo practica, necesita arrepentirse. No hay pecado leve cuando contradice el Evangelio. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. La ley juzga con imparcialidad, todos están bajo su autoridad. Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aun el que cumple parte de la ley, si falla en esto, es culpable. El favoritismo rompe la ley del amor, y eso basta para ser transgresor. Santiago enseña que no hay obediencia selectiva. Quien discrimina es convicto, no importa cuán religioso parezca. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque cualquiera que guardare toda la ley. Santiago habla a los que confían en su cumplimiento legalista. Gálatas 5:3 dice, obligado está a guardar toda la ley. La obediencia parcial no justifica ante Dios. Aunque se cumpla gran parte, la justicia humana sigue siendo insuficiente. La ley exige perfección total. Dios no mide por porcentaje, sino por santidad. Guardarla toda, sin fallar, es humanamente imposible. Pero ofendiere en un punto. Santiago muestra que una sola infracción basta para romper la unidad de la ley. Deuteronomio 27:26 declara, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. No se necesita quebrantar toda la ley para ser pecador. Un solo pecado basta para ser culpable ante Dios. La santidad exige pureza total. El corazón humano no puede producir esa obediencia perfecta. Se hace culpable de todos. Esto no significa que haya cometido todos los pecados, sino que ha violado la unidad de la ley. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. La ley es una sola y coherente, romperla en una parte la transgrede por completo. El transgresor necesita gracia, no excusas. Santiago apunta a la necesidad del Evangelio. Nadie se justifica por obras. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Porque el que dijo, no cometerás adulterio.
Santiago cita los mandamientos como ejemplo de la unidad moral. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. El pecado sexual destruye la pureza y la fidelidad. Dios que lo prohibió, lo hizo como expresión de su santidad. No hay mandamientos menos importantes. Cada uno refleja el carácter divino. Quien lo viola, quebranta la relación con Dios. También ha dicho, no matarás. Éxodo 20:13 prohíbe el asesinato, reflejando el valor de la vida humana. 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Santiago destaca que los mandamientos vienen del mismo Dios. No podemos elegir cuáles obedecer. Dios no hace distinción entre pecados grandes o pequeños. Romper uno es desobedecer al legislador. Todos sus mandamientos son igualmente santos. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago concluye que el pecado en cualquier forma es transgresión completa. Romanos 2:22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Cumplir selectivamente no libera de culpa. La ley no se guarda a conveniencia. Quien falla en una parte se coloca bajo juicio. Santiago destruye la autojustificación. Solo la gracia nos libera del peso de la ley. Santiago 2:12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad. Santiago exhorta a que nuestras palabras reflejen el carácter del Evangelio. Mateo 12:36, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Las palabras revelan lo que hay en el corazón. No se puede hablar con amor y juzgar con prejuicio. El lenguaje del creyente debe estar alineado con la verdad de Dios. Cada palabra cuenta. Santiago exige integridad verbal. Y así haced. La conducta debe estar en armonía con las palabras. Mateo 23:3, porque dicen, y no hacen. El cristiano no solo proclama doctrina, la vive. La obediencia no es opcional. Hacer implica acción continua, no ocasional. La fe se demuestra en obras visibles. El verdadero discípulo sigue a Cristo en palabra y en hecho. La coherencia honra a Dios. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad es la palabra que transforma desde dentro. Santiago 1:25 ya la llamó así. Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida, me ha librado. Esta ley no esclaviza, guía con poder y gracia. Seremos juzgados por lo que hicimos con la libertad recibida. La gracia no es excusa para pecar, sino poder para obedecer. Vivir conforme a esta ley traerá recompensa o corrección. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque juicio sin misericordia se hará. La Escritura afirma que la manera en que tratamos a otros afecta cómo seremos juzgados. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí no se trata de salvación por obras, sino de coherencia con la fe profesada. El creyente que no muestra misericordia revela corazón endurecido. El juicio de Dios es justo e íntegro. La falta de compasión será recordada en el tribunal divino. Con aquel que no hiciere misericordia. Santiago advierte que quien se niega a extender gracia, no la recibirá. Mateo 18:33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? El que ha recibido perdón y no lo refleja, contradice el Evangelio. La misericordia no es debilidad, sino virtud divina. Dios espera que su pueblo actúe como Él. No hacer misericordia evidencia un corazón no transformado. La dureza será respondida con justicia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago no minimiza el juicio, pero exalta el poder de la misericordia en el creyente. Oseas 6:6, misericordia quiero, y no sacrificio. Cuando el creyente actúa con compasión, refleja el carácter de Dios. La misericordia no niega la verdad, la corona. Dios se deleita en perdonar y en ver que sus hijos hagan lo mismo. Donde hay misericordia,
Hay victoria sobre la condena. El amor cumple la ley. Tema 3. La insuficiencia de una fe meramente verbal sin obras. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermanos míos. Una vez más, Santiago apela con ternura antes de exhortar con firmeza. Esta fórmula demuestra que la confrontación nace del amor. Gálatas 6:1 también instruye a corregir con espíritu de mansedumbre. El escritor no se presenta como juez altivo, sino como hermano vigilante. Toda corrección debe ser hecha desde la comunión en Cristo. Santiago habla con autoridad pastoral. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Santiago apunta a la incoherencia entre profesión y acción. Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor. El énfasis recae en dice, la afirmación verbal no prueba la fe verdadera. Muchas personas profesan fe sin evidencia real. La utilidad de la fe se mide por su fruto. Lo que no transforma, no es auténtico. Las palabras sin obras son huecas ante Dios. ¿Y no tiene obras? La fe sin acción es estéril, incompleta y muerta. Efesios 2:10, fuimos creados para buenas obras. Las obras no salvan, pero son resultado natural de la fe viva. Una fe sin obediencia es una contradicción. El Evangelio transforma la vida y produce frutos. Santiago no confronta la doctrina, sino su falsificación. Fe sin obediencia es solo apariencia religiosa. ¿Podrá la fe salvarle? Esta pregunta es retórica y desafiante. La fe mencionada es solo verbal, no operante. Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La respuesta implícita es, no, esa fe no salva. La fe que no actúa es una ilusión. El nuevo nacimiento produce obediencia. Solo la fe genuina, acompañada de frutos, es salvífica. Santiago 2:15. Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y si un hermano o una hermana. Santiago presenta un caso concreto dentro de la comunidad cristiana. Gálatas 6:10 dice, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El vínculo espiritual debe producir acción práctica. No se habla de extraños, sino de miembros del cuerpo de Cristo. Ver a un hermano necesitado y no actuar revela egoísmo. La fe auténtica se muestra en el amor a los hermanos. Están desnudos. La desnudez aquí implica falta de abrigo, carencia básica y urgente. Isaías 58:7 exhorta que cuando veas al desnudo, lo cubras. Es una imagen de extrema necesidad, no de superficial pobreza. Un creyente no puede ignorar la miseria de otro. La fe que no se mueve ante esto, no es fe real. La compasión debe movilizar la ayuda concreta. Dios espera respuesta visible ante la necesidad. Y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Se trata de carencias inmediatas, comida, ropa, refugio. 1 Juan 3:17, el que tiene bienes, y ve a su hermano tener necesidad. El Evangelio no es solo mensaje eterno, sino transformación práctica. Ignorar estas necesidades revela dureza. La verdadera piedad se traduce en asistencia tangible. La fe se manifiesta en cómo respondemos a estas situaciones. La omisión también es pecado. Santiago 2:16. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y alguno de vosotros les dice, id en paz. Santiago denuncia la hipocresía de las palabras sin acción. 1 Juan 3:18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Id en paz suena espiritual, pero es vacío sin ayuda. Esta fórmula puede parecer piadosa, pero encubre indiferencia. El creyente que responde así evita comprometerse. El lenguaje religioso no sustituye la compasión práctica. Hablar bien no basta cuando hay necesidad. Calentaos y saciaos.
Estas frases revelan el deseo de que el necesitado esté bien, pero sin proveer lo necesario. Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien, cuando esté en tu mano el hacerlo. Son deseos sin hechos, expresiones vacías. Hablar de bienestar sin contribuir es burla piadosa. La fe verdadera actúa, no se queda en expresiones. La piedad sin servicio es apariencia muerta. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. El contraste es fuerte, buenos deseos sin provisión concreta. Mateo 25:35, porque tuve hambre y me disteis de comer. Aquí se señala la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El cristiano está llamado a suplir, no solo a simpatizar. Las cosas necesarias implican lo básico, abrigo, alimento, ayuda. No suplir es desobediencia, no solo omisión. La fe práctica cuida el cuerpo. ¿De qué aprovecha? La pregunta retórica remite a la de Santiago 2:14. ¿De qué sirve si no hay acción concreta? La fe que no actúa no tiene utilidad real ni ante Dios ni ante los hombres. El beneficio de la fe no es solo espiritual, sino también tangible. Si no bendice al prójimo, es falsa. Dios no se complace en religiosidad vacía. La fe viva transforma la vida del creyente y del necesitado. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe. Santiago conecta su argumento con una aplicación directa. Gálatas 5:6, la fe, obra por el amor. La fe genuina produce fruto. No es una emoción ni un acuerdo mental, sino una fuerza transformadora. El creyente verdadero no puede vivir igual. Su fe afecta su conducta. Santiago reitera que la verdadera fe es activa. La ilustración anterior se aplica directamente a la vida espiritual. Si no tiene obras. Las obras no son añadiduras, sino evidencia necesaria. Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La ausencia de obras revela que la fe no es auténtica. No basta con creer intelectualmente. La fe que no obedece no es fe. La doctrina sin obediencia es estéril. Las obras son el testimonio visible de una fe invisible. Es muerta en sí misma. Una fe sin obras está desconectada de la vida de Dios. Apocalipsis 3:1, tienes nombre de que vives, y estás muerto. No está enferma, está muerta. No puede producir fruto, ni agradar a Dios. Esta fe es inútil y engañosa. El creyente debe examinar si su fe respira obediencia. La muerte espiritual se disfraza de religión vacía. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Santiago introduce una objeción imaginaria para refutarla. Romanos 3:28, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Algunos separaban la fe de las obras como si fueran dones distintos. Pero la Escritura enseña que ambas van unidas. No hay verdadera fe sin obras, ni obras aceptables sin fe. El que habla así quiere justificar su pasividad. Santiago no lo permite. Muéstrame tu fe sin tus obras. El desafío revela lo imposible, demostrar fe real sin evidencia. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. La fe sin obras es invisible, intangible, inverificable. No puede ser observada ni confirmada. Es una fe sin fruto, sin poder y sin testimonio. Nadie puede validar una fe que no produce nada. Santiago exige prueba concreta. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe viva se evidencia en acciones transformadas. Hebreos 11 muestra a héroes de la fe que actuaron. No hablaron de fe, vivieron por fe. Sus obras testificaron lo que creían. La obediencia es la voz visible de la fe invisible. Santiago afirma que sus obras prueban su fe. El creyente no proclama fe vacía, sino activa. Su vida muestra lo que cree. Santiago 2:19.
Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. Tú crees que Dios es uno. Santiago se dirige al lector que afirma creer en la unicidad de Dios, como declaración ortodoxa. Deuteronomio 6:4, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta afirmación central del judaísmo era muy respetada. Sin embargo, Santiago señala que la fe verdadera va más allá de repetir doctrina. Muchos confiesan la verdad, pero no viven en obediencia. Reconocer a Dios es solo el principio de la fe. Bien haces. Santiago reconoce que afirmar una verdad fundamental es correcto. Juan 17:3 dice que conocer al único Dios verdadero es esencial para la vida eterna. No se desacredita la doctrina, sino que se expone su insuficiencia sin obediencia. Es correcto creer, pero no es suficiente. La afirmación doctrinal debe ir acompañada de transformación. El reconocimiento intelectual no produce salvación por sí solo. También los demonios creen. Esta comparación es impactante, los demonios también creen la verdad, pero no obedecen. Marcos 1:24, Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Su conocimiento de Dios es real, pero no redentor. Ellos saben quién es Cristo, pero no le siguen. Esta fe sin obediencia es demoníaca en naturaleza. Santiago deja claro que no toda creencia salva. Hay una fe que condena. Y tiemblan. Los demonios no solo creen, también reaccionan con temor. Lucas 8:28, ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Te ruego que no me atormentes. Temen el juicio venidero, pero no se someten. Su temor no los transforma. Santiago enseña que el verdadero temor de Dios lleva a obediencia, no solo a estremecimiento. Temer sin obedecer es insuficiente. La fe genuina produce reverencia activa. Santiago 2:20. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Más quiere saber. Santiago desafía al lector que aún duda del vínculo entre fe y obras. Proverbios 1:22, ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Aquí se apela a la razón del oyente para que no permanezca ignorante. No basta con oír, hay que comprender. Santiago ofrece evidencia contundente. El llamado es a dejar la pasividad doctrinal. Saber implica responsabilidad. Hombre vano. Esta expresión denuncia la vaciedad espiritual de quien presume fe sin fruto. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. El vano aquí es superficial, sin profundidad ni verdad. Se engaña pensando que su conocimiento es suficiente. Santiago lo confronta directamente. El orgullo religioso no puede esconder la falta de obediencia. La fe vacía es inútil. ¿Que la fe sin obras es muerta? Es la tercera vez que Santiago lo afirma, subrayando su gravedad. La fe que no produce transformación está espiritualmente muerta. Juan 15:6, el que en mí no permanece, será echado fuera. Las obras no salvan, pero revelan si hay vida. Donde hay fe verdadera, hay fruto evidente. Repetir doctrina sin vivirla es condenable. Santiago hace un diagnóstico certero, sin obras, la fe no vive. Tema 4. Ejemplos bíblicos de fe viva expresada en obediencia. Santiago 2:21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. Santiago menciona a Abraham, modelo de fe, para mostrar la relación entre fe y obediencia. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Pablo usa ese texto para hablar de justificación por fe, Santiago para mostrar que esa fe actuó. No hay contradicción, la fe de Abraham fue demostrada por sus obras. Su obediencia validó su confianza en Dios. Fue justificado ante los hombres por su acción. ¿Cuándo ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? El hecho mencionado es Génesis 22, cuando Abraham obedeció a Dios dispuesto a sacrificar a Isaac. Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
Este acto fue la máxima expresión de su confianza en el Señor. No cuestionó, obedeció. No razonó con lógica humana, actuó por fe. La fe real no se queda en palabras, pasa a la acción. Aquí, la fe se hizo visible. Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Santiago explica que en Abraham, fe y obras no fueron rivales, sino aliadas. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham obedeció y salió. Su fe fue la raíz, sus obras, el fruto. Una sin la otra no sería completa. Las obras no sustituyen la fe, la expresan. La acción confirma lo que el corazón cree. Así la fe se revela genuina. ¿Y qué la fe se perfeccionó por las obras? Perfeccionó no implica que la fe era deficiente, sino que fue llevada a su pleno desarrollo. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La fe de Abraham maduró cuando obedeció completamente. La prueba evidenció su profundidad espiritual. La fe crece cuando obedece. Las obras pulen y manifiestan la calidad de la fe. Lo que no se ejercita, no se perfecciona. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y se cumplió la escritura que dice. Santiago cita Génesis 15:6, mostrando que la fe de Abraham tenía cumplimiento visible. Juan 8:39, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. La fe que no actúa contradice lo que dice la Escritura. Aquí se ve la armonía entre lo escrito y lo vivido. La palabra no es teoría, se debe encarnar. La obediencia autentica la verdad bíblica. Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Esta frase declara el momento en que Dios lo justificó por su fe. Romanos 4:3, creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Su justificación fue por fe, pero su obediencia demostró esa fe. La fe no es pasiva, sino confiada y obediente. Dios imputó justicia por creer, no por obrar. Pero la obediencia mostró que su fe era real. Las obras completan lo que la fe comenzó. Y fue llamado amigo de Dios. Abraham tuvo una relación íntima con Dios basada en confianza y obediencia. Isaías 41:8, Abraham, mi amigo. Esta designación no es superficial, sino profunda y reverente. La amistad con Dios se muestra en la sumisión a su voluntad. Jesús dijo en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Fe y obediencia son inseparables. El que obedece camina con Dios. Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Vosotros veis, pues. Santiago concluye su argumento con una declaración directa. Ver implica entender, no solo observar. Mateo 13:16, bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Él quiere que el lector razone espiritualmente. No se trata de fe abstracta, sino evidenciada. La lógica espiritual es clara. Lo que se ve en Abraham debe repetirse en los creyentes. Fe sin obras no es ejemplo a seguir. Que el hombre es justificado por las obras. Aquí, justificado no significa hacerse justo ante Dios por mérito, sino demostrar la realidad de la fe. Lucas 7:35, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Santiago habla de justificación visible, no forense. Las obras prueban que la fe no es fingida. Ante los hombres, la fe se valida por la acción. Dios ve el corazón, pero el mundo ve las manos. Obedecer testifica. Y no solamente por la fe. El énfasis está en que la fe que no obra es incompleta. Gálatas 5:6, la fe que obra por el amor. Santiago no niega la fe como base, sino que denuncia su falsificación. La fe que solo habla y no actúa, es estéril. La fe real transforma la conducta. Lo que no produce cambio, no es auténtico.
El creyente debe demostrar lo que dice creer. Santiago 2:25. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Asimismo también Rahab la ramera. Santiago introduce a Rahab como otro ejemplo de fe activa. Hebreos 11:31, por la fe Rahab, no pereció. Aunque era una mujer con pasado pecaminoso, Dios la transformó. Su historia en Josué 2 revela que su fe le llevó a actuar. Santiago la menciona junto a Abraham, mostrando que todos pueden vivir por fe. La gracia alcanza al humilde y lo convierte en ejemplo. No fue justificada por obras. Al igual que Abraham, su fe se manifestó en acciones concretas. Josué 2:4 muestra cómo ocultó a los espías, arriesgando su vida. No fue salva por su acción, sino que su acción probó su fe. La justificación aquí se refiere a su vindicación como creyente genuina. Sus obras mostraron a quien temía realmente. Su fe fue valiente, no solo verbal. Fue aprobada porque actuó. ¿Cuándo recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Rahab no solo protegió a los espías, sino que los ayudó a escapar. Josué 2:16, id al monte, y estad allí escondidos 3 días. Este acto fue evidencia de fe en el Dios de Israel. Ella declaró, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, Josué 2:11. No actuó por conveniencia, sino por convicción. Su fe se expresó en hospitalidad, valor y decisión. Fue obra viva de fe real. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Santiago usa una comparación impactante para resumir su enseñanza. Eclesiastés 12:7, el polvo vuelva a la tierra, y el espíritu vuelva a Dios. El cuerpo sin vida es incapaz de moverse, hablar o producir. Así es la fe sin acción, una carcasa vacía. No respira, no siente, no responde. La analogía ilustra la separación entre apariencia y realidad. Lo externo sin vida interior es muerte. Así también la fe sin obras está muerta. Santiago concluye afirmando que la fe sin obediencia es espiritualmente inerte. Efesios 2:10, fuimos creados para buenas obras. Las obras no sustituyen la fe, pero sí prueban que está viva. Una fe muerta no salva, no transforma, no honra a Dios. El creyente debe examinar si su fe produce fruto. Dios busca obediencia, no solo ortodoxia. Solo la fe viva actúa con poder.